tardes a todos y muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer muy especialmente al Congreso de la Nación y a los miembros de esta comisión bicameral la oportunidad que nos dan hoy para venir a expresar los grandes lineamientos de este proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Quiero decirles, en primer lugar, que en el caso de la doctora Hayton y en mi caso, venimos en nuestro carácter de profesores de Derecho y no como miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros somos aquí miembros de una comisión técnica que elabora un proyecto y lo trae a consideración del Congreso por la vía parlamentaria y la iniciativa del Poder Ejecutivo. De manera que no hay aquí, de parte nuestra, una representación institucional. Por el contrario, es una representación de una comisión técnica y tenemos el mejor espíritu de dialogar con ustedes, de explicarles lo que hemos hecho, porque pensamos que este es un momento histórico por muchas razones. Es un momento histórico por el pasado, porque nosotros hace muchos años que tenemos una deuda de modificar y de tener un nuevo Código Civil. Piensen ustedes que desde que se sancionó el Código Civil argentino y el Código de Comercio en el siglo XIX, no hubo una reforma integral, hubieron reformas parciales y solo hubo una reforma de mayor profundidad en una época que no fue la de la democracia. Por lo tanto, es una deuda de la democracia y es una deuda de nuestra generación avanzar en un proceso de codificación que nos ponga a la altura de lo que necesitamos hoy en nuestros días. Es un momento histórico también por el futuro, porque este es un proyecto que no se asemeja a una ley. Un código es un ordenamiento de vida y cuando hablamos de un código de derecho privado es casi la constitución que rige los aspectos más concretos de los ciudadanos de este país. Por lo tanto hay que pensarlo en una expectativa de 100 años, no de un día o de 2 días. Todas las tareas de codificación tienen esa perspectiva. Es muy distinto el régimen del código que el régimen de una ley. Normalmente los códigos pretenden tener esta vocación prolongada en el tiempo y regir muchos años. Por eso es que esto le da una perspectiva también al debate de los temas. Hay que mirarlos no desde la coyuntura política o social o económica, todos estos temas que se ven en la codificación en el momento, sino a lo largo del tiempo. Esto está destinado a perdurar. También creo que es un momento histórico porque este proyecto tiene entre sus principios un cambio que podríamos denominar paradigmático en nuestra cultura, porque históricamente en el derecho privado se han tomado modelos básicamente europeos y esos modelos se importaron en nuestra codificación y así sucedió a lo largo del siglo XIX y todo el siglo XX. Pero ahora tenemos la oportunidad, y esta ha sido una intención muy clara, de que nosotros tengamos un código con una visión latinoamericana y con una visión propia de cómo deben ser las relaciones jurídico-privadas. Yo les puedo asegurar que si este proyecto es sancionado, vamos a tener un código modelo que va a ser citado en todo el mundo y es un aporte de nuestra cultura al resto de la comunidad latinoamericana y mundial, porque hay una enorme cantidad de instituciones que están contempladas en este proyecto que son importantes, novedosas, de avanzada respecto de otras codificaciones existentes. Por eso creo que lo primero es señalar este marco histórico para analizar este tema. Creo que tanto por el pasado, por el futuro, como también por el cambio cultural que significa en el ámbito jurídico, es un
un quiebre dentro de lo que venimos haciendo hasta el momento. Cuando uno examina este proyecto, obviamente dice que en la primera impresión es abrumador por la cantidad de textos que tiene que examinar y la cantidad de temas. Nos parece que es importante contarles cómo nosotros hemos trabajado para desarrollar todos estos temas. Lo primero es que en esta perspectiva histórica que yo les decía, nosotros hemos tenido muy en cuenta el trabajo de este propio Parlamento, porque cuando uno tiene que proyectar una legislación, un código de derecho privado, la primera fuente es la legislación. Y este Parlamento, desde el comienzo de la democracia, ha dictado una gran cantidad de leyes de muchísima relevancia para el derecho privado. Y esta ha sido la primera fuente que hemos utilizado. De manera que en una gran cantidad de temas que yo les voy a contar, en realidad no son temas novedosos, sino que son incorporaciones o adaptaciones de legislaciones dictadas por el propio Parlamento argentino, que creo que ha sido una de las principales fuentes que hemos tenido en cuenta. Pensemos, por ejemplo, la legislación sobre matrimonio igualitario y toda la legislación en familia o en materia de consumidores y tantos otros temas que ustedes han legislado, incluso hasta en los últimos momentos de preparación del proyecto hemos incorporado legislación del Parlamento. O sea que esto es importante señalarlo porque hemos tratado de mantener una congruencia con lo ya existente, que es una decisión soberana del Congreso. Nosotros hemos hecho una adaptación técnica, por lo tanto, creo que ahí ya hay muchos aspectos que no son novedosos en sentido estricto, sino que han sido adaptaciones. También hemos tenido muy en cuenta los proyectos ya existentes de Código Civil y Comercial. Esto también hace que muchos de los temas que nosotros hemos incorporado sean temas conocidos, tratados. No sé si todos están al tanto, pero aquí en los últimos años, desde la democracia, hubo un proyecto en el año 87 que fue tratado en el Parlamento, se discutió ampliamente, luego de ser aprobado por las dos cámaras fue vetado. Después hubo otro proyecto en la Cámara de Diputados, otro proyecto en senadores y luego hubo otro proyecto más en el año 98, que fue un proyecto de reforma integral. Lo que nosotros hicimos es aprovechar todo ese caudal, porque alrededor de esos proyectos hubo muchos artículos, debates, discusiones en la doctrina, congresos, de manera que hemos tomado como base todo ese trabajo que ya se había hecho, más las críticas que se habían efectuado, para poder trabajar sobre bases firmes, de manera tal que ahí tenemos también otra fuente importante que hace que muchos de los temas que nosotros hemos incorporado ya estén discutidos y muy tratados en la doctrina argentina. Otro aspecto que me parece muy relevante es que cuando nosotros fuimos designados, partimos de una premisa que es la participación. Nosotros estamos muy convencidos que esta no puede ser la obra de una persona, sino que es un trabajo de inteligencia colectiva. Es decir, la participación de todos mejora, porque en definitiva cuando uno hace un código, lo que tiene que hacer es conducir la diversidad, es decir, articular la diversidad. Hay una enorme cantidad de opiniones en cada uno de los temas. Lo importante es poder escucharlos a todos y definir las líneas de base que articulan el sistema y que permitan que todos estemos de acuerdo en algunos temas centrales. Después hay aspectos específicos en los cuales uno tiene que tomar decisiones, pero lo importante es que podamos encontrar esos consensos básicos. Por eso es que nosotros comenzamos dando una amplia participación al mundo académico. Desde la primera reunión invitamos a todos los profesores de todas las universidades del país y todos enviaron propuestas, en principio generales, luego hicimos equipos de trabajo por especialidad, cada uno de esos equipos
mandó algunas propuestas en temas muy puntuales, después redactamos las partes generales, se las volvimos a enviar, luego lo volvimos a trabajar en esos temas generales, luego desarrollamos los temas especiales de cada parte general, se los volvimos a enviar y así hubo un intercambio muy frecuente, muy intenso, diario, con todos estos profesores, hombres y mujeres de derecho del país que han colaborado, que son más de 100, cuyo listado está aquí en este ejemplar que espero que le hayan podido distribuir para tener todos un texto común. Es necesario decir que cada uno de ellos trabajó en temas específicos. Hay algunos que aportaron sobre el contrato de franquicia, pero no necesariamente pueden estar de acuerdo con lo que se terminó haciendo en materia de personas jurídicas o de familia. Cada uno aportó en su ámbito específico. La responsabilidad de la globalidad es nuestra, es decir, no podemos decir que cada uno comparte la totalidad, porque obviamente hay muchos temas que siempre se discuten. Pero lo importante es que luego de todo este proceso nosotros arribamos a un texto que fue el que se presentó al Poder Ejecutivo y durante este proceso, previo a la presentación al Poder Ejecutivo, también hemos contado con la colaboración del Ministerio de Justicia a través de la Secretaría Técnica, porque aquí hay toda una cuestión que hay que cuidar mucho, que es el lenguaje normativo y las correspondencias. Una breve reconsideración acerca de esto. Si uno cambia una palabra de un artículo, cambia el sentido de todo el resto, porque hay una correspondencia en el lenguaje. Y dejar de utilizar un modo, por ejemplo, en lugar de decir capacidad restringida, decir incapaz, cada expresión tiene su correspondencia y esto ha sido muy cuidado. Además, cada artículo tiene a su vez referencias con otros, entonces por eso el código es una armonía, es un sistema y hemos sido muy cuidadosos en ese aspecto y en el otro que también es muy importante, que es la claridad del lenguaje. El código tiene que estar enfocado en la solución de los problemas de la gente y tiene que ser claro. Por eso hubo todo un trabajo en cooperación con los técnicos especialistas en lenguaje normativo para que esto quede bien revisado. Después que fue presentado el proyecto al Poder Ejecutivo Nacional en un acto que ustedes conocen, nuevamente volvimos a trabajar en un proceso de revisión porque, como se hizo público además, hemos recibido muchísimas sugerencias de todos los sectores del Poder Ejecutivo Nacional, de distintas áreas, que yo les voy a explicar algunas, y se trabajó durante 3 meses, hemos trabajado en conjunto, se hicieron varias modificaciones que son pequeñas, que no fueron de gran trascendencia, pero una gran cantidad de modificaciones en esos meses, y hubo algunos aspectos en los cuales se introdujeron algunas modificaciones y la comisión había hecho otro proyecto y estas diferencias quedaron aquí en el texto que ustedes tienen consignadas y después, si les interesa, podemos explicarles la razón de estas diferencias. Pero lo importante en esta primera aspecto que es metodológico es que hoy se abre una etapa que es muy relevante, que es la participación del Congreso, que es tal vez la etapa más importante. Para nosotros esto es un diálogo institucional en el cual todo el mundo tiene que participar porque la codificación es una tarea extraordinariamente relevante para la sociedad. De manera que la participación del Congreso es importantísima y lo que nosotros queremos decirles es que estamos a su disposición para colaborar y aclarar todos los aspectos que sean necesarios. También es importante que la sociedad conozca bien estos textos, que ustedes los conozcan, que podamos discutir, aportar todo lo que podamos. Este proceso que yo les cuento ha sido muy fructífero porque verdaderamente no vemos hoy grandes diferencias de fondo. Nosotros 3
hemos vivido desde nuestra adolescencia académica todos los procesos de reforma que fueron muy polémicos en el mundo académico, y hemos aprendido de esa experiencia, y por eso hemos buscado que los principales aspectos que dividieron a la doctrina en estos años se fueran solucionando. Por eso ahora no hemos visto grandes discusiones, sino más bien aspectos controversiales, que son relativos a opciones que hay que tomar. Lo que ocurre en la codificación, y esto es bueno citar a los primeros codificadores argentinos. Cuando se envió el Código Civil en fines del siglo XIX, Sarmiento en el mensaje de elevación expresó claramente el problema. Dice, siempre va a haber opiniones diferentes y bueno, uno puede optar por sustituir la opinión que está en el texto por otra opinión y también va a ser discutido. Es decir, no se trata de discutir opiniones diferentes, esas son decisiones que tiene que tomar el Congreso. Lo importante es que la obra en sí tenga solucionados los principales problemas. Yo quiero decirles entonces que hemos hecho un gran esfuerzo para consensuar posiciones, para que todos los que tenían que participar y ser escuchados lo hayan sido, y hemos hecho lo posible para que este proyecto sea representativo de los consensos básicos que tiene la doctrina y la sociedad en este momento en la Argentina. Naturalmente, estamos muy convencidos también de que ahora es la hora del Congreso y nuevamente habrá que discutir estos lineamientos, y por eso queremos hacer un resumen de los grandes principios que nosotros hemos desarrollado para que ustedes tengan una idea más concreta del proyecto que tienen que analizar y discutir. En primer lugar, me parece relevante señalar una cuestión que es la denominada constitucionalización del derecho privado, porque históricamente en el Código Civil siempre se incluyeron normas muy específicas del derecho privado y la Constitución y los tratados circulaban por otra esfera separada totalmente, y esto forma parte de nuestra historia y de la historia de casi todos los países occidentales. Nosotros ahora hemos revertido totalmente eso, porque es un reclamo de la doctrina argentina de hace muchos años y además de la sociedad. En el artículo primero y en el artículo segundo ustedes van a ver que se cita como fuentes a la Constitución, los tratados internacionales y los tratados de derechos humanos. Esto implica establecer una conexidad entre el derecho privado y el derecho público y la Constitución. Este es un cambio fenomenal que ya se viene dando en nuestro país por la jurisprudencia, por la legislación. Una gran parte de la legislación que ha dictado el Congreso de la Nación es aplicación de tratados internacionales o ratificación de tratados internacionales. Entonces, creo que esto está dentro de un consenso básico de los argentinos. Pero casi todas las instituciones que le vamos a comentar son aplicación de tratados internacionales en el derecho privado. Y esto es un paso muy importante y muy relevante para el marco de análisis. Normalmente se empieza a analizar un código por la persona, que se dice siempre que es el centro del ordenamiento jurídico. Nosotros hemos comenzado también, y es bueno decirlo, con una concepción humanista del código, porque es nuestra tradición. Casi toda la doctrina argentina lo ha señalado, y la legislación, la jurisprudencia de nuestro país se centra en la protección de la persona y de sus derechos. Por eso aquí, en este proyecto, hay una fuerte protección de la persona en múltiples aspectos. Ustedes saben que en nuestro código no se trata la concepción, es un problema penal, en el sentido de discutir o no el problema del aborto. Se tratan las consecuencias de la concepción en materia civil y comercial. Por eso
nosotros hemos incluido un artículo sobre el cual va a hablar más extensamente la doctora Aida Kemmelmacher, donde habla de los derechos de la persona que nace. Es decir, en el derecho privado se regulan los efectos, no se regula el problema de la concepción. Entonces ahí hemos discutido mucho este tema porque hay una cuestión que ustedes también van a tener presente, que es cuál es la finalidad que tiene un código. Y nosotros hemos pensado que la principal finalidad es resolver problemas concretos. Y tenemos problemas concretos en esta materia, y nosotros hemos conservado la tradición legislativa, que el Código Civil argentino dice que es desde la concepción, y hemos incorporado una regulación sobre la fertilización, que es un problema concreto de los argentinos, que está en la práctica médica y social, y que además el propio Congreso, como así también la jurisprudencia argentina, lo está tratando. De manera que hemos regulado el problema de los efectos, es decir, la implantación de un embrión en el seno materno. Entonces, por esa vía nace un niño, entonces hay que regular los efectos. Esa es la materia, es el campo de análisis que tiene el Código Civil. Otros aspectos vinculados a la fertilización son materia de una ley especial, y así se dice eso, porque incluye aspectos penales, administrativos, regulatorios de otras cuestiones que no son civiles. Por ello nosotros hemos definido metodológicamente que aquí lo que hay que tratar, y después vamos a explicar más detenidamente, es los efectos, es decir, cuando la persona nace. Esta es la tradición en todos los códigos civiles. Y en nuestro país esto sucede por la vía natural de la concepción o cuando hay fertilización. Después hay otros aspectos que se dice, bueno, se podrán tratar en una ley especial que contiene, reitero, aspectos que no son necesariamente civiles, sino de otra naturaleza. Pero es muy importante señalar que nosotros hemos desarrollado toda una cantidad de derechos personalísimos para la protección de la persona y lo que denominamos la individualidad personal. Es decir, no es solo la persona física, el nombre, el apellido, sino todos sus derechos. En primer lugar, me parece que es muy importante señalar que hay todo un capítulo destinado a los derechos personalísimos que ustedes pueden ver ahí, que es novedoso en la tradición jurídica argentina porque al reconocer los derechos personalísimos como un capítulo, ya eso le da entidad. Y comenzamos señalando que la persona es inviolable, se reconoce el derecho a la imagen, se reconocen una cantidad importante de derechos que son de fácil lectura, pero que le dan un estatuto muy relevante a la persona como tal, porque esos derechos luego permiten acciones preventivas, por ejemplo, en materia de protección de la imagen o de la privacidad o de muchas prácticas que están ahí mencionadas. Otro aspecto vinculado a la persona que me parece de gran importancia es invertir la idea de incapacidad, porque en nuestra historia, y acá hay muchos que conocen de este tema desde distintos aspectos, la persona incapaz es segregada, es excluida, es un sello que se le pone a alguien para excluirlo de la sociedad. Y esto fue una tradición en muchos países y es algo que ha sido materia de revisión en los tratados de derechos humanos y también en nuestro país hubo muchos fallos y decisiones en este aspecto. Nosotros hemos invertido la idea, hemos dicho que hay que presumir que la persona es capaz y quien quiere probar lo contrario tiene que argumentar en ese sentido. Esto es la inversión de la carga de la argumentación, se llama en filosofía. Pero fíjense, esto está, veo que algunos pueden seguirlo, en la capacidad como regla, en el artículo 22 y en el artículo 31, se habla aquí de que hay, es decir, si uno quiere decir que una persona es incapaz, hay que demostrarlo, se presume la capacidad. Esto que parece tan obvio, no es tan obvio en las prácticas sociales. Tenemos muchos problemas en los cuales las personas son limitadas en sus derechos
por una aplicación distorsionada de este concepto. Siempre que hay un incapaz, se le designa un curador y pierde sus derechos, se los disminuye. Entonces este es un cambio muy importante en favor de la libertad de todas las personas. Hoy hablamos de capacidad y de capacidad restringida. No hablamos de una incapacidad como regla. Hay algunos casos en los cuales hay incapacidad y no se puede hablar de otra cosa que no sea la incapacidad cuando es absoluta. Pero la regla es proteger la libertad y este es un tema de una enorme trascendencia en todos los niveles sociales, en todo el país y también en todas las edades. Sobre todo en sociedades donde las personas adultas llegan a mayores niveles de expectativa de vida, es muy común segregarlos y limitarlos en su capacidad. Esta es una regla protectoria de la libertad que es muy importante. Y otra relacionada con este tema es la situación de los tradicionalmente conocidos enfermos mentales, que en la tradición jurídica argentina y en el derecho comparado occidental siempre se consideró que la persona que tiene una enfermedad mental también es un incapaz y hay que encerrarlo. Y esto motivó situaciones muy graves porque, por ejemplo, la Corte Suprema tuvo que decidir una causa, Tufano, donde había una persona que quedó internada durante muchos años, 25 años abandonada. Entonces aquí se protege la libertad porque se invierte también esa regla. Para poder internar a alguien hay que hacer todo un proceso, es la última alternativa, es decir, hay que examinar todas las alternativas previas menos restrictivas de la libertad, porque hoy hay mucha especulación, incluso hasta económica, con encerrar a alguien por razones mentales. Y este es algo que realmente nos parece de una gran importancia. También me gustaría mencionar que en refuerzo de la capacidad se han previsto las denominadas medidas de apoyo en el artículo 43. Todo eso va a favorecer la plenitud en el desarrollo de la capacidad de las personas. Creo que esta es una defensa muy clara de la dignidad y de la libertad humana, que es uno de los grandes principios que está en este proyecto y que nos parece importante sostenerlo. Luego siempre se habla en el derecho privado de la familia. Este tema lo va a tratar la doctora Kemmelmayer. Yo solamente quiero decirles el enfoque metodológico que hemos utilizado y es el siguiente. Hay una discusión siempre sobre cuál es la actitud que uno debe tener cuando, en nuestro caso, propone legislación. Y nosotros hemos tenido dos criterios fundamentales. El primero es enfocarnos en problemas prácticos y solucionar situaciones en las cuales hay conflicto. Por eso el primer artículo de este proyecto dice que se refiere a los casos. Es un proyecto enfocado en la solución de casos, de problemas, que es la concepción actual del derecho. El derecho es una estructura problemática, es decir, resuelve problemas de la gente. Y la otra idea es la idea multicultural. En nuestro país hay muchísimas opciones de vida diferentes. Entonces, esto lo hemos discutido mucho y hemos optado entonces por prescindir de la otra opción que es modélica, es decir, que es una opción también en la legislación de uno que quiere transmitir e imponer un modelo. Nosotros, teniendo en cuenta la tradición legislativa de los últimos años, hemos tratado de ser neutros en ese aspecto y decir, bueno, la función es solucionar problemas y es entender que cada persona en nuestro país opta libremente, de acuerdo a sus convicciones, sobre cuál es su modelo de vida y no es obligatoriamente impuesto por un modelo rígido que existe en la ley. Este fue el criterio metodológico, que nos pareció también compatible con lo que ha hecho el Congreso en los últimos años. Por eso es que está contemplado el matrimonio y la unión convivencial. Por eso está contemplada la filiación natural y otras formas de filiación, y así tantos temas en materia familiar, donde se ha propuesto una diversidad de instrumentos que solucionan problemas, pero no hay una imposición de uno. Cada persona
entendemos que es libre de optar en una sociedad multicultural cuál es su modo de vivir. Obviamente que hay valores y hay modelos que pueden ser considerados mejores que otros, pero nos pareció que esta es una tarea de la cultura, de la educación, no de la imposición a través de la regulación de un código. En cuanto a los modelos, para seguir avanzando en los otros temas, creo que hay un aspecto muy importante, y es que cuando uno examina cuál fue el modelo que se tuvo en cuenta en el siglo XIX, y no por una crítica a Vélez Sarsfield, sino porque era el modelo de la época, se pensaba en el hombre adulto, sano, educado y de clase media alta. Esta es la idea, nosotros denominamos paradigma, es decir, un modo de pensar que uno tiene atrás que precondiciona la mirada. Esto lo hemos cambiado profundamente porque no es lo que sucede hoy. El hombre está en el código, pero está también la mujer. Hay una regulación muy importante de derechos de la mujer que también es consistente con lo que hay el trabajo importantísimo que ha hecho este Congreso de la Nación en este tema. Y hay principios además, no solo reglas, principios importantes como decir que no puede haber una interpretación discriminatoria de los derechos de la mujer en general. O sea, son principios que son muy importantes. Si se piensa en el hombre y la mujer, en el siglo XIX se pensaba en el hombre adulto. Nosotros también hemos incluido al niño como sujeto de derechos porque está en la Convención y porque además hay mucha legislación, jurisprudencia y prácticas sociales. Y también al adolescente, que es muy importante. Hay muchas normas que fortalecen esta idea que hoy existe ya en la sociedad de cierto gradualismo, que el adolescente poco a poco va tomando derechos y los va ejerciendo. Entonces este gradualismo es conceder algunos derechos también a los adolescentes y también a las personas adultas. Hoy es un tema muy importante en todas nuestras sociedades donde la expectativa de vida es cada vez más extensa. Entonces, la persona adulta también es un sujeto, es un modelo a considerar. Por ejemplo, hay normas específicas que uno las lee, a lo mejor no las relaciona con este problema, como el tema de la prodigalidad, que ya está en el Código Civil actual a través de la reforma del 68. Pero uno de los problemas que se ven es que hay personas que se internan en edad adulta en establecimientos a ese fin y a veces se les obliga a firmar o se los convence para firmar actos de disposición. Bueno, ahí hay un instrumento que puede ser la lesión. Hay otras personas que entran en situaciones donde empiezan a obrar con ligereza. Bueno, está la prodigalidad. Es decir, hay varios instrumentos que protegen estas situaciones también vinculadas a la edad adulta. Entonces decimos, no es solo el hombre adulto, sino la mujer y los otros sujetos. También se tenía muy en cuenta en el siglo XIX, en los códigos decimonónicos, la idea de que todas las personas tienen un nivel de educación. Y la realidad actual es que no podemos partir de esa base porque todos somos inexpertos frente a algo. Evoluciona tan rápido la economía y la tecnología que somos muy inexpertos rápidamente frente a cualquier situación. Yo puedo haber estudiado mucho de derecho, pero frente a una computadora inmediatamente me transformo en inexperto en una gran cantidad de situaciones. Entonces, esto que denominamos vulnerabilidad cognoscitiva y técnica es un problema muy práctico. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos relaciones, sobre todo contractuales, que nos hacen vulnerables porque no conocemos. Entonces, no se puede partir de la base de que una persona se tiene que informar y si no se informa pierde sus derechos, como dice hoy el Código Civil, al regular el error. Dice, bueno, si usted no se informó y comete un error, bueno, es su problema. Esta es la idea de alguien que ya tiene que estar educado frente a todos.
nosotros establecemos una cantidad de normas protectorias frente al obrar inexperto, sobre todo en los contratos electrónicos, en la protección del consumidor en cláusulas abusivas. Y también este modelo que se tomaba en los códigos decimonónicos partía de la base de que todas las personas son de clase media alta, es decir, ingresos razonables para desempeñarse en la vida cotidiana, y ese era su modo de relacionarse con el derecho, y esto hoy no pasa. Tenemos aquí vulnerabilidad económica. Por eso, en este proyecto hay algo que no existe en ningún otro proyecto en el mundo, que es introducir al consumidor en el Código Civil con toda una categoría de derechos importantes. El único ejemplo que hay es el alemán, que es parcial, pero aquí seríamos muy innovadores porque contemplaríamos este otro sujeto que es tan importante, que está en una ley especial, pero que al incluirlo en el Código Civil va a ser de una gran relevancia, porque entonces tenemos hoy no un modelo único que produce exclusión social, exclusión jurídica. Nosotros hemos dicho muchas veces que estos códigos que parten de la neutralidad respecto del mercado, es decir, códigos que dicen yo parto de este modelo y lo demás no me interesa, son como si fueran hoteles 5 estrellas en los cuales son perfectos, pero es muy costoso entrar. Entonces no permiten el acceso de las personas al derecho, quedan fuera, y entonces hay una cantidad de situaciones que quedan fuera de regulación. Al introducir estos sujetos que son muy nuevos y que están hoy en la sociedad, permitimos un proyecto mucho más adaptado a la realidad. Creo que es importante en este tema decir que no es solo estos sujetos que pertenecen a grupos o clases, sino también en situaciones. Por ejemplo, está regulado el paciente, como el Congreso también ya ha regulado muy bien, y nosotros hemos introducido eso, el sujeto en cuanto es paciente o cuando es consumidor en una situación específica. Es decir, está muy contemplado el problema concreto de cada uno de los ciudadanos, no un modelo abstracto, neutro respecto de lo que sucede en la sociedad o en el resto del mercado. Y en materia de consumidores, nosotros hemos propuesto para regulación una cuestión que es central, que está en la Constitución. Nosotros tenemos que partir de la base que el consumidor está en la Constitución y que tenemos una ley especial. Pero el Código es un intermedio, es como si fuera el articulador entre la Constitución y las leyes especiales, y allí no está el consumidor. Por lo tanto, lo hemos incluido y hemos desarrollado algunos temas importantísimos, como son las prácticas. Fíjense que la Constitución dice que tenemos derecho a un trato digno como consumidores, pero no se sabe muy bien lo que es el trato digno. Entonces nosotros hemos incluido ahí artículos referidos a los tratos, las prácticas, que es algo muy interesante hoy, porque nosotros necesitamos sentirnos bien tratados. Y esto es lo que no sucede en la contratación masiva. El maltrato, las colas, la denegación de información. Hay una cantidad de situaciones en la vida cotidiana que complican mucho lo que hacemos todos los días y que se refieren con estas prácticas, el trato digno a las personas cuando se brindan servicios. Entonces hay una regulación muy importante en este tema de consumidores. Aparte de los sujetos están los bienes. Históricamente, en el Código Civil se regulaba un bien respecto de una persona, una concepción patrimonialista, así la llamamos, porque los códigos regulaban siempre la idea del patrimonio, y que era lo que interesaba en el siglo XIX. Pero hoy esto ya no es así, y nosotros no tenemos solo un patrimonio vinculado a un individuo, que puede ser una persona física o jurídica. Esto sigue estando, obviamente, pero también tenemos
personas que no tienen un patrimonio de contenido económico, sino que son titulares de bienes que no tienen contenido económico. Por eso, en la parte principal introductoria de este proyecto, se habla de los derechos sobre el cuerpo que no tienen contenido humano. Entonces, la persona tiene patrimonio de contenido económico y tiene derechos sobre el cuerpo que tienen finalidades científicas, terapéuticas, que están reguladas y remitidas a una ley especial. También tenemos la situación en la cual hay patrimonios que no son de una persona, son de una comunidad, y por eso también se regula la propiedad comunitaria, de la cual va a hablar la doctora Hayton. Es decir, hemos planteado una situación de regulación de los bienes mucho más amplia que la que existía y mucho más acorde con lo que es la realidad actual. Porque además estos bienes no son solo individuales, también interesan en función de lo colectivo, y hay un capítulo destinado a cómo se articulan los bienes individuales respecto de los colectivos. Creo que este es un tema también muy importante y muy interesante que tal vez, si les interesa, se pueda ampliar. Pero en materia de bienes, quiero decirles que se ha ampliado también el panorama para incluir estas situaciones que son muy prácticas y son muy importantes. Y hay bienes que han tenido un trato especial en este proyecto, como la vivienda, de lo cual también van a hablar mis colegas, porque la vivienda como tal no ha sido un bien importante dentro del Código, y sí lo es para los argentinos. Entonces tiene que estar incorporado como tal este bien, porque es un tema de la realidad cotidiana, y hoy es un tema en todo el mundo, el problema de la vivienda y su ejecución frente a las deudas, todo este tema que hay que regular y proteger. Y hemos seguido también aquí algunas de las pautas que fijó el Parlamento en distintas épocas. Creo también que es importante decir unas palabras, también sin extenderme demasiado, sobre otros aspectos que son muy relevantes, porque este es un código civil y comercial, y entonces interesa a las transacciones, interesa al comercio, interesa al mundo empresario, interesa a quienes contratan con el mundo empresario. Por eso hay una idea, primero, de unificar. La unificación es algo sobre lo cual existe muchísimo consenso en el derecho argentino, prácticamente no hay cuestionamientos. La idea es regular primero la persona jurídica, y sobre esto se ha hecho una parte general que es muy importante, donde se introducen normas que han nacido en leyes especiales, como la ley de sociedades, pero pasan a ser normas más generales. Y esto tiene que ver con la realidad, porque las asociaciones civiles, las fundaciones, que estaban reguladas muy brevemente en el Código, luego hubo una ley especial en materia de fundaciones, pero tienen mucha actividad y mucha presencia en toda la actividad, en toda la economía y la sociedad. Entonces, hoy hay que regular de modo general la persona jurídica, la responsabilidad de los administradores, la inoponibilidad de la persona, que son temas que antes estaban solo para las sociedades comerciales y ahora se amplían para dar una idea de moralización de las relaciones económicas mucho más importante, algo en lo cual está de acuerdo también la doctrina en general. Entonces se propone una regulación de las asociaciones, en materia de fundaciones se recepta lo que ya tenemos, y después se regula los contratos, que es una parte muy importante, muy extensa, sobre la cual voy a ser muy breve, pero realmente es el núcleo de la actividad económica. Aquí hay una parte general de los contratos que se separa totalmente de los contratos de consumo, y esta es una decisión de política legislativa, porque es muy importante separarlos, porque si no lo que pasa hoy es que se confunden las fronteras y entonces se aplican disposiciones de los contratos de consumo a las empresas o al revés. Y esto no es bueno, porque cuando hay un trato entre iguales, dos empresas negocian un contrato, esto tiene que ser obligatorio. Y esto hace a la seguridad jurídica.
Pero cuando contrata a alguien que es un débil con una empresa, no es lo mismo, entonces puede ser revisado. Entonces, ahí hay un contrato de consumo y hay un capítulo de contratos de consumo donde dice esto puede ser revisado. Puede ser revisado si es abusivo, están las cláusulas abusivas. Pero si es entre empresas, no. Y ahí hemos seguido muchas de las normas internacionales que existen en la materia, principalmente el modelo de UNIDROIT en materia contractual, que ha sido el más utilizado por la doctrina argentina en todos los proyectos anteriores. Es decir, creo que también en la parte contractual hay muchísimo consenso. No son temas que hoy generen mucha discusión porque han estado de un modo similar en todos los proyectos. Nosotros lo hemos actualizado y hemos procurado algunas normas que faciliten la actividad económica, sobre todo pensando en las economías regionales. Por ejemplo, hemos jerarquizado los contratos asociativos, que hoy están en un capítulo de la ley especial, pero al ponerlos en el centro del sistema, se les va a dar mucha más trascendencia. Y pensemos que nuestras economías regionales necesitan vínculos asociativos para generar economías de escala. Las pymes en el interior, sobre todo, esto se ve mucho, se juntan para invertir, se juntan para vender, se juntan para comprar, pero no quieren formar una sociedad. Este es un instrumento muy adecuado para eso. Se juntan para una cosa y luego terminan. Estos son los contratos asociativos. También la idea de la sociedad unipersonal, que tiene unas características muy especiales ahora en este proyecto en su versión final, pero es un instrumento muy útil para que una persona que tiene muchos proyectos, muchas actividades económicas, pueda utilizarlos de distintas maneras sin asociarse con quien no quiere o ficticiamente, hacer sociedades ficticias que donde tiene el 90% o el 99% y el otro es un socio ficticio. Entonces esta sociedad unipersonal también es favorecida por la doctrina en forma unánime, no hay prácticamente discusiones en este aspecto. Acá se ha adoptado una modalidad, como es una experiencia nueva en el derecho argentino, se ha previsto que sea para las sociedades anónimas y con advertencias de que se contrata con una sociedad unipersonal. ¿Sí? Esto han sido unas sugerencias que hizo el Poder Ejecutivo que, bueno, son razonables en ese aspecto, es decir, es una experiencia nueva. También creo que es interesante mencionar algunos detalles que a veces pueden pasar desapercibidos, porque, por ejemplo, tradicionalmente se prohibió contratar sobre herencias futuras. Uno no puede contratar sobre herencias futuras porque en el siglo XIX quien dejaba la herencia era una persona rica a sus hijos, pero hoy hay situaciones, sobre todo en las empresas familiares, que esto provoca una verdadera crisis. Y hay una norma específica en esta materia contractual donde se permite que haya pactos para garantizar la gestión, la continuidad. Esto hace a la vida práctica de nuestra gente, que es un problema muy común. ¿Cómo garantizar la continuidad productiva de una empresa familiar si le aplicamos el derecho sucesorio clásico y no puede haber contratos? Se destruye. Bueno, entonces acá hay una norma específica para eso, para garantizar la gestión y la continuidad. Y también hay una gran y extensa regulación sobre temas comerciales que luego, si les interesa, podemos mencionar, porque se introduce en la regulación de, por ejemplo, los contratos distributivos, que hoy la Argentina los practica, pero no están regulados. La franquicia, por ejemplo, la concesión, la agencia, son contratos que se usan muchísimo. Pensemos la actividad económica en franquicias o en las agencias de turismo, la distribución en materia de automotores, y esto ha dado lugar a muchos conflictos, pero ahora se introducen regulaciones en una gran cantidad de contratos bancarios, la compraventa comercial, la distribución, el arbitraje, como modo de resolver conflictos. Es importante señalar esto, el arbitraje acá está pensado como un modo de solución de conflictos entre empresas, es decir, no se aplica a las relaciones de consumo, ni se aplica al trabajo,
ni a las relaciones familiares. Pero entre las empresas es muy importante que haya arbitraje, porque la Argentina tiene muy bajo nivel de uso del arbitraje, comparándolo con Brasil o Perú. Y entre las empresas, si son iguales y pueden contratar, el arbitraje es un muy buen instrumento para disminuir la litigiosidad y los costos de la litigiosidad. Entonces se prevé que es un contrato, es decir, como contrato lo pueden pactar y es una manera muy práctica en el mundo empresario para favorecer las transacciones. También hay todo un sistema de responsabilidad civil que es extensísimo, pero los principales lineamientos son también muy consensuados hoy en la doctrina argentina, prácticamente no hay discusiones en este tema, pero nosotros hemos puesto un orden que es el orden de la Constitución y es el orden que establece nuestra doctrina casi unánimemente. Es decir, primero está la prevención y por eso se ha regulado la prevención en primer lugar con una cantidad de normas. Primero hay que evitar el daño y después está la reparación. Estas son categorías que se han dividido en capítulos, ustedes los pueden ver ahí, está muy claro lo que es la prevención y lo que es la reparación. Y la reparación en cada una de las situaciones especiales. Y también se ha introducido una norma sobre la sanción pecuniaria disuasiva que hoy estalla en nuestro ordenamiento en materia de consumidores. Nosotros hemos tratado de darle razonabilidad, es decir, no caer en la inexistencia de esta norma, ni tampoco en la exageración que viven algunos países, porque por ejemplo hoy en Estados Unidos hay un gran debate sobre estos daños punitivos, como ellos los llaman. Nosotros hemos propuesto una norma muy razonable que tiene una cantidad de controles que puede hacer el juez para aplicar esto. Está orientada básicamente a la protección de los bienes colectivos, no tanto los patrimonios individuales. Esto es muy importante porque cuando uno dice que se aplica una sanción pecuniaria disuasiva, es decir, una multa civil de dinero, es porque alguien obró con un descuido muy grave hacia los demás, hacia los bienes colectivos. Entonces, por eso nosotros la hemos propuesto para esto y no para la víctima en particular, que ya tiene su reparación. La Argentina tiene hoy mucha litigiosidad en estos temas de bienes y entonces nos pareció que no era necesario incentivarla a través de dinero que vaya a la víctima, como es el sistema de Estados Unidos. Ya tenemos altos niveles de litigiosidad porque hay gratuidad para el acceso a justicia. Por lo tanto, nosotros tenemos ese tipo de subsidios y no es necesario el modelo norteamericano que se basa en que haya una participación de la víctima en las ganancias que se obtienen con el daño punitivo. Nosotros ya tenemos un sistema que funciona, por eso esto ha sido enfocado en la protección de los bienes colectivos. Creo que el sistema de responsabilidad civil está adecuado a lo que es hoy consenso en la doctrina argentina. Puede haber algunas discusiones puntuales, pero no vemos grandes temas aquí a debatir. No quiero extenderme demasiado porque ya llevo casi una hora, de manera que lo que sí quiero decirles es que cuando uno repasa estos grandes lineamientos, realmente no hay hoy grandes discusiones de fondo sobre estos principios. No la hemos visto en el mundo académico y tampoco en la sociedad. Algunos temas son discutidos, pero no hay hoy, primero como hubo en los años 90, una discusión a favor o en contra de la reforma. Hoy hay una conciencia muy clara en el mundo académico y creo que también en la sociedad sobre la necesidad de reformar y de tener un código nuevo. Creo que esta es una tarea importantísima sobre la cual no hay demasiadas discusiones. Creo que no hay lo que se vivió con otros proyectos. Y en los grandes lineamientos que he mencionado y que mencionarán mis colegas, creo que tampoco hay. Entonces, por eso al inicio yo decía que es muy importante que nosotros discutamos los grandes principios y nos pongamos de acuerdo
en algunos consensos básicos. Y es lo que hemos tratado de hacer en todo este proceso, que para nosotros ha sido muy rico. Hemos hablado con todos los sectores, hemos recibido muchas opiniones de todos los juristas, hombres y mujeres del derecho que trabajaron desinteresadamente, y hemos tratado de hacer un proyecto que sea posible mostrar a la sociedad cómo hay unos consensos básicos y al mismo tiempo diversidad. Es decir, hay mucha diversidad, todos pueden vivir dentro de la misma casa, que es este código, con ideas diferentes. Esta es la idea de fondo que queremos transmitirle desde el punto de vista metodológico, y este Congreso creo que ha dado ya muchos ejemplos y buenos ejemplos de que esto es posible. Quiero concluir aquí agradeciéndoles esta oportunidad que nos dan, insistiendo nuevamente que nuestra tarea aquí es técnica, es asesorarlos, brindarles nuestra opinión y que ustedes puedan hacer un debate y finalmente arribar a una solución que creo que sería cumplir con un deber importante que tiene nuestra generación, que es de tener una obra de codificación para las generaciones futuras. Yo decía cuando se presentó el proyecto que hemos tenido 30 años de frustraciones, y yo particularmente me crié en la frustración, como muchos de ustedes. Hemos visto frustraciones colectivas reiteradas. Creo que este es un gran momento para que superemos ese karma y podamos dar a la sociedad algo que es tan importante como es un proyecto de Código Civil y Comercial. Nada más, muchas gracias.